porque es vitaminosidad, tienen que ver con los agentes biológicos y no biológicos que vimos ya anteriormente. Buenos días, Margarita. Buenos días, profe. Entonces, estoy sin cámara porque estoy en la fila del vacunatorio. Ay, no se haga problema, Margarita, póngase auriculares, quédese tranquila. No vamos a hacer mucho tema nuevo hoy, quédese tranquila. El Bueno, martes que viene vamos a dar alteraciones pigmentarias. Escuchen, chicos, la idea es que ustedes elijan y que sea algo dinámico, de 15 minutos, con buenas imágenes, por lo tanto, si tienen que presentar un PowerPoint, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes? Es mandarme el PowerPoint, como ya hicieron algunas de las chicas, y yo se los voy a ir compartiendo para el resto de los compañeros y los voy pasando en la medida que ustedes me dicen. El trabajo escrito, si están demorados, se puede esperar hasta después del parcial. No hay problema con el trabajo escrito. El trabajo escrito sí lo tienen que plantear y presentar. Lo que sí también les quiero decir que es importante que ustedes presenten un buen trabajo, porque esto es lo que ustedes los eximen de tener un segundo parcial. Por lo tanto, si los trabajos están un poco flojos o demás, se les va a dar otro trabajo para que vuelvan a hacer. ¿Queda claro? El primer parcial, el único parcial que está planteado, que tenemos la fecha, tiene un parcial recuperatorio. O sea, ustedes para aprobar la asignatura patología tienen que tener aprobado el trabajo presentado, tener aprobado el parcial. ¿Para quedarle alguna duda? Bueno, si no quedan dudas, vamos a presentar el PowerPoint que arrancamos la vez pasada. ¿Ingresaron al aula virtual? ¿No? Sí, profe. ¿Entraron en el enlace? Sí, te mando una imagen y de ahí, bueno, hicimos clic en el link y apareció el PowerPoint. ¿Vieron el PowerPoint? Sí, profe, el de neoplasia. Bueno, escuchen, chicos. Bien, ese PowerPoint de neoplasias, la verdad que está bastante bien, es de una médica veterinaria, lo puse como para que lo tengan como referencia. Lo que vamos a hacer hoy es nosotros no hemos terminado de hablar de neoplasias. Yo les voy a pasar ahora un PowerPoint que es para explicarles los contenidos que ustedes tienen según la bibliografía, porque está lindo, a mí me gusta, la verdad que el PowerPoint que hizo la veterinaria está bien. En realidad todos los libros de oncología hablan exactamente de lo mismo. Trata de determinar los distintos tipos de clasificaciones, que es lo que nosotros vamos a ver hoy, y van a ver que todas tratan de explicar lo que son los fenómenos de anaplasia, lo que van a ver en el PowerPoint también de esta chica, nosotros vamos a explicar de vuelta el concepto, como lo tenemos nosotros planteado según la bibliografía. Cualquier duda es para que ustedes vean que en las redes también hay algunas explicaciones que tienen que buscarlo ustedes si quieren de algunas facultades como para sumar, pueden utilizarlo. ¿Por qué les subí el PowerPoint? Porque quizás a ustedes les sirva también cuando están buscando para plantear sus trabajos. Es solamente a modo de ejemplo. Pero ustedes cuando presentan su trabajo tienen que poner al final la bibliografía de la cual extrajeron la información. Y si son copy y pegue de trabajos anteriores, se los va a volver a repetir, se los va a desaprobar y van a tener que volver a realizar el trabajo. ¿Queda claro eso también? Entonces ustedes tienen que ser fidedignos a la bibliografía que están utilizando para leer el trabajo. Por lo tanto, tiene que eso estar publicado en su trabajo. ¿Queda claro? Bien. Ahora les voy a compartir el PowerPoint. ¿Qué se acuerdan de la vez pasada de neoplasias, chicos? ¿Algo? ¿Crees que es un crecimiento irreversible del tejido, profe? Bien. Bien, Maca. Es un crecimiento. Lo que quiero que quede claro por ahí, ahora les voy a presentar, quiero que quede claro a ustedes que esta neoformación no es que no es que viene implantado de seres superiores como hablábamos al principio cuando establecíamos los parámetros de claro que son las mismas células de tu organismo que se van a alterar, que va a haber alguna modificación en su ADN o alguna alteración que va a hacer que se empiecen a multiplicar en forma indefinida e independiente de los mecanismos de control. Y esto que ustedes lo dicen, lo van a aprender después a decirlo porque lo van a llegar un momento a incorporar,
se van a dar cuenta que tiene que ver con la explicación que nada sale de, nada crece espontáneamente, tiene que haber algún tipo de alteración o algún cambio. Tenemos, ahí está Dayana Miguel García. Bien. ¿Me avisan, chicos, cuando lo vean el PowerPoint? ¿Ya se ve, profe? ¿Se ve? Buenísimo. Yo los voy a dejar, chicos, en este modo de presentación, porque yo voy a ir pasando imágenes que están más abajo y no quiero repetirles todo de vuelta. Esperen que también les pongo para grabar, por las dudas, porque si necesita después ver alguna de sus compañeros. Entonces, ay, chicos, esto está... Vamos a iniciar, chicos, la grabación. Toda esta actualización me tiene cansada. Bueno, entonces, vamos a hablar de hoy el tema de oncología sobre el estudio de las neoplasias, que lo planteamos la vez pasada. Habíamos hablado de la definición, que es una neoformación tisular, caracterizada por la proliferación celular excesiva, indefinida e independiente de los mecanismos de control normales, que carece de cualquier finalidad. Habíamos explicado el origen de la palabra cáncer, habíamos hablado sobre la proliferación celular, y ahora vamos a establecer, lo que quería introducir hoy es el concepto de la clasificación. Esto no lo vimos en la clase pasada, ¿no? No, profe. Buenísimo. La idea de la clasificación y de la nomenclatura es tratar de encuadrar los conceptos, tratar de encuadrar la masa tumoral que se nos presenta y tratar de definir, de identificar lo más cercano posible al diagnóstico de esta neoplasia. Yo voy a poder establecer un tratamiento eficaz, porque si yo la puedo diagnosticar correctamente, identificar correctamente, evaluar correctamente, va a generar errores en el tratamiento, porque yo no voy a poder establecer una terapia correcta si no la puedo identificar. Por eso es la importancia de la clasificación. Las clasificaciones de las neoplasias hoy en día están orientadas a cada uno de los tumores en particulares. Ustedes cuando lean bibliografía más avanzada van a ver que hay una clasificación específica para los tumores de mama, clasificación específica para las alteraciones de tipo cutánea y subcutánea. Pero todas nacen de las mismas clasificaciones. Es la misma clasificación que van a tener algunas observaciones o algunas pequeñas diferencias cuando hablen de algún tumor en particular. Entonces, por eso es la importancia de poder clasificarla. Entonces, la primera clasificación que se hace es tratar de determinar el origen de las células, si tienen un origen definido, establecer si es de origen mesenquimático o epitelial. Por eso la primera clasificación importante es a través de la histogénesis, que es la denominación según el tejido, el tipo de tejido célula del que procede el tumor del cual nos estamos refiriendo. Después nosotros, además de la histogénesis, que después vamos a hablar sobre nomenclatura es cómo se denomina, cómo llegaron a un establecimiento de algunas normas como para que se entienda y ya digamos si el tumor es benigno o maligno. Por eso también la otra clasificación importante es según el comportamiento biológico. Pueden ser tumores malignos o benignos. La nomenclatura, que lo voy a decir por ahí un poco textual porque hay una de sus compañeras que está escuchando la clase, por eso voy a ser muy específica en esto. La nomenclatura, cuando nosotros hablamos del origen, cuando decimos epitelial, vamos a hacer referencia a tumores benignos y a tumores malignos. Los tumores benignos terminan en oma, que sería el sufijo oma, que indicaría que el tumor es de origen benigno y
la terminación oma te va a indicar, por ejemplo, en el caso de un papiloma, que es un tumor de origen epitelial, como termina en oma, te va a decir que es un tumor benigno. O un adenoma, que es un tumor de origen glandular, que también es benigno. En cambio, cuando terminan con el sufijo carcinoma, significa que es de característica maligna. Entonces vamos a tener, hay algunos carcinomas que se denominan como tal, carcinoma de células escamosas, o un carcinoma también puede ser indiferenciado. Y después podemos también, cuando hablamos de origen glandular, adenocarcinoma, donde estamos diciendo que es de origen glandular, maligno, y podemos hablar de un adenocarcinoma mamario. Y decimos que afecta a la glándula mamaria. Cuando hablamos de origen mesenquimático, ¿a qué nos estamos haciendo referencia? Cuando decimos de origen mesenquimático. A las células totipotentes, profe, las que se diferencian. No. Mesenquimático. ¿De origen embrionario? Sí, pero ¿a qué tipo de...? Si yo digo el epitelial es el primer grupo y el segundo gran grupo es el mesenquimático, ¿a qué tipos de tejidos histológicos estoy haciendo referencia? Al mesénquima. Bien. ¿Cuáles son los que dan origen después a los tejidos? Vaso sanguíneo, linfático, tejido, fibra, ay, no me sale la palabra. Tejido conjuntivo. Conjuntivo. Todo lo que está debajo de la piel. ¿Por qué? Porque acá entran, recuerden ustedes que el tejido óseo es un tejido de tipo especial. Entonces, todo lo que está de mesenquimático son tejido conjuntivo, tejido óseo, cartilaginoso. Entonces, si bien yo voy a tener, para los casos de los tumores benignos, la misma terminación o sufijo oma, para los malignos ya voy a usar el término sarcoma. ¿Bien? Vamos de vuelta al PowerPoint. Fíjense, acá tenemos ejemplos de tejidos, de tumores de origen mesenquimático que terminan en oma y son benignos, fibroma, el osteoma. Pero bueno, la terminación indicaría que es benigno. En el caso del maligno, sarcoma, que significa carnoso, sarco significa carnoso. Y tenemos el fibrosarcoma, osteosarcomas como tumores malignos. En la siguiente diapositiva, yo les quería presentar los diferentes tipos de tumores. Y para ver ustedes qué idea, quería saber qué idea tenían de lo que ustedes ven. ¿Qué les indican las dos fotos superiores? Te cuento, Margarita, tenemos un bovino lleno de verrugas que cubren la cabeza, las orejas, parte del lomo. En la Gracias, derecha. profe. Estoy viendo. Estoy acá en la fila y estoy viendo la clase. Bueno, en la foto de la derecha tenemos la cabeza de un equino, también con diferentes verrugas. ¿Qué les suena que pueden ser esas manifestaciones? ¿Eso es papiloma, profe? Sí, son papilomas, son tumores de piel benigno, que generalmente son de origen vírico y hay un estado de inmunosupresión que hace que aparezcan estos tipos de verrugas. Y en los caninos, algunos de piel blanca también aparecen, ¿no? En las imágenes, fíjense, inferiores, esperen que quiero ver qué es, Lourdes Gallardo. Bien. En la imagen inferior tenemos un felino con una, voy describiendo para que ustedes la puedan visualizar. Y en la derecha tengo la imagen de un canino de raza mestiza, tiene muchas cruzas, pero tiene un tumor ulcerado que afecta la región de la escápula. ¿Lo pueden ver? ¿Qué se les ocurre que pueden ser los tumores de abajo? ¿Son malignos o benignos? Ya parecen malignos. Bien. ¿Por qué les parece que son malignos? Porque ya tienen un crecimiento un poco más anormal. Bien. ¿Por qué más les parece, chicos? Por la coloración en el caso de la del perro, pero eso no sé si es porque está ulcerado o... Sí, está todo enrojecido, es una masa ulcerada,
que sangra. Fíjense que en el animal, si bien es un peludito así, pero fíjense que el pelo está ya que de características feas, todo el miembro del mismo lado, no sé si se lo pueden ver, pero ha perdido el pelo. Todo eso te indica que el tumor es maligno, está ulcerado, es un sobrecrecimiento. Fíjense cómo sobresale abultado. En el caso del felino también, deforma la cara del felino, porque ya es un en general estos son carcinomas, lo cual en felino, y fíjense que este animalito también, el felino es de una raza específica, que son los que tienen la carita chata, que son los de origen persa. Y en estos casos, la raza, mientras más específica es, muchas veces va a ser que los tumores sean específicos para algunas razas, son de características malignas. En la siguiente diapositiva, que les quería mostrar, estos son de sarcomas. Directamente les digo, fíjense que acá tenemos un miembro con una tumoración, un tumor, una masa que sobresale de la línea del miembro, que está la piel tan tirante que ha perdido el pelo, que está ulcerado en esta región, está ulcerado. En esto otro, en esta foto superior, el animal también presenta un sobrecrecimiento, que es por la región caudal palmar sería, del miembro, que está ulcerado, que producen mucho dolor porque el animal se lame y el lamido va a generar también una escoriación en la piel. Y en la derecha superior tenemos la imagen radiográfica. ¿Pueden ver ustedes la continuidad del hueso? No, está como muy difusa. Está como difuso, está como el hueso, si dijéramos, obviamente el profesor Gonzalo Valdés me va a matar, porque él no me decía que no está radiolúcido, pero básicamente lo que ustedes van a ver es la falta de tejido óseo, o muchas veces aparece lo que se dice el tejido óseo como apolillado, que significa que tiene pequeños huecos, lo que te va a indicar la falta de calcificación del hueso. Este es típico del osteosarcoma. Entonces el osteosarcoma es un tumor que se diagnostica con la imagen de la masa, se toma muestras y además se hacen radiografías para identificar. Ese es el primer pantallazo que yo me gustaría que ustedes ya vayan viendo e identificando. Esa es imagen donde ustedes pueden decir, el tumor es maligno porque hay un sobrecrecimiento, la piel está tirante, la piel ya no lo puede contener. Es una masa que creció tan rápido que no le dio tiempo a la piel para contener esa masa o elongarse o formar nuevos tejidos para contenerla. Esto todo te va indicando que el tumor es maligno. Vamos a seguir con nuestras clasificaciones. La otra clasificación que se pide para rendir patología es la graduación de Broders. ¿Qué es lo que hizo Broders? Identificó células malignas y las estableció en un grado 1, cuando las células iban de 0 a 25, no había una masa, un crecimiento tumoral, pero identificaba que había muy pocas células tumorales. En grado 2 ya hay hasta un 50% de células tumorales. Todo el tejido ocupado por células tumorales, de un 75 a un 100% de células tumorales. El dibujito de abajo establece un poco las células, por ejemplo, en el caso de células de tipo acinar, cómo se van modificando y cómo se van alterando. Eso era nada más lo que quería representar, los diferentes grados para establecer. Después está la graduación de los tumores malignos. Siempre van a hablar de gradaciones de tumores. Cuando yo identifico que hay un grado 1 es cuando tengo un grado de un tumor bien diferenciado. Yo puedo identificar el tumor, el lugar que ocupa, establecer donde yo puedo decir, mira, este tumor, esta masa ocupa el subcutáneo y es un tumor bien diferenciado. Y puedo decir el origen del tumor, donde puedo decir, mira, este tipo de células son de células de tipo glandular, es un tumor bien diferenciado. Un grado 2 ya es moderadamente diferenciado. Yo ya no puedo decir que sí hay células de tipo glandular que ocupan la masa del tumor, pero ya puedo encontrar algún grado de indiferenciación. El grado 3, pobremente diferenciado. Significa que las células que yo estoy viendo, veo la multiplicación celular, pero no lo puedo identificar. Y en un grado 4 es cuando tenemos un tumor que se dice que es anaplásico.
Este concepto de anaplasia, yo ya les quiero ir incorporando, significa que es un tumor, que es una masa de células que es pobremente diferenciada, que tienen más parecidas a las células que le dieron origen, a las células de tipo germinales. ¿Por qué es maligno? Porque esta célula de tipo anaplásica puede dar origen a cualquier tipo de célula y significa que su ADN tiene la capacidad de multiplicarse rápidamente. Entonces, por eso se dice que es maligno. Es una graduación de tumores malignos. Ustedes van a ver esta graduación que se incorpora en muchas de las, como les decía, neoplasias específicas. Otra clasificación, la TNM, que es la gradación según la Organización Mundial de la Salud, esta se utiliza muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque TNM y encima significa, la T significa tumor. La N significa que afecta a los nódulos linfáticos, de ahí vienen las siglas. Y la M significa la presencia de metástasis. Esta clasificación se utiliza muchísimo en tumores de glándula mamaria, en mastocitomas, porque son tumores que rápidamente presentan características de malignidad, que son tumores que metastizan generalmente. Entonces hay que identificarlos para decidir qué medidas voy a realizar. Si yo digo que el tumor TN o T0, acá dice TIS, pero es de T0, significa que es un tumor que no es invasivo, que está confinado en un lugar, por ejemplo, en el tejido epitelial. Si yo tengo un T1, significa que es pequeño, mínimamente invasivo y que está dentro del órgano primario, o sea, en el mismo lugar donde apareció el tumor, no afectó órganos vecinos. T2 significa que ya está más grande, ya se hizo más invasivo, pero está dentro todavía del órgano primario, o sea que ocupa bastante de la región donde apareció el mismo tumor. Una T3 significa que va más allá de los órganos primarios, de donde está el tumor, donde apareció, ya afectó los márgenes. Y el T4 significa que ya es mucho más invasivo, ya me va a afectar los órganos vecinos, ya afecta a los órganos por continuidad, ya no está en el tejido epitelial, ya se me fue al subcutáneo. Yo cuando hablo de N, que afecta a los nódulos, puedo decir que no hay afectación de nódulos, porque yo tengo que identificar y tengo que saber cuáles son los vasos linfáticos que van a drenar esa región, y entonces voy a buscar los nódulos que yo ya conozco, los nódulos linfáticos palpables y explorables, que después vamos a repasar. Si ustedes quieren anatomía, ustedes van a ver que en anatomía es tan importante los vasos linfáticos. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que identificar si mi masa tumoral, que tiene una irrigación linfática, si tengo células que han afectado el nódulo linfático. Entonces voy a tener una graduación que va a ir de 0 a 3 para decir si afecta a mis ganglios regionales o no. La N0 significa que no está afectado el ganglio regional. La N1 dice que afecta a los nódulos linfáticos regionales. La 2 significa que hay una amplia afección de esos nódulos linfáticos que van a estar no solamente invadidos por las células tumorales, porque van a ir, ¿cómo se dice? Van a ir invadiendo, sino que además van a ir aumentando el tamaño de mi nódulo linfático. Y la N3 significa que afecta no solamente los nódulos linfáticos regionales, con aumento de tamaño, con invasión de células tumorales, sino que además afecta a otros vasos linfáticos a distancia. Después voy a tener la denominación M. M0 significa que no presenta metástasis en los órganos que vos esperás que metasticen. Hay tumores que, cuando ustedes estudian específicamente los tumores, tienen órganos, dianas, donde van a metastizar específicamente. Y la M1 significa que está la metástasis presente. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, un tumor de mama, donde voy a hacer una evaluación para identificar su metástasis más común, es el pulmón en canino, por ejemplo. Entonces voy a hacer una radiografía de tórax para identificar si presenta metástasis en la cavidad torácica, y voy a ver si aparecen pequeños nódulos de masas de tumores en el parénquima pulmonar.
Entonces yo voy a buscar su metástasis. Entonces voy a poner M0 cuando no hay metástasis presente y M1. ¿Qué es lo que te va a indicar esto? Si yo no tengo proceso de metástasis, voy a hacer una cirugía lo más correcta posible con márgenes amplios para evitar que las células tumorales se metasticen. Y obviamente si yo tengo afectados mis ganglios linfáticos, tengo que también realizar, si se puede, dependiendo del estado del animal y todas las premisas que deben tener en cuenta antes, voy a establecer también la extirpación de los ganglios linfáticos con las células tumorales. Por eso es tan importante ustedes la identificación de los tumores y saber dónde están y hasta dónde ocupan. ¿Se entiende, chicos, esto? Por eso ustedes van a ver muchas veces que cuando las células, cuando las extirpaciones de tumores no son realizadas sin este tipo de estudios, vuelven a recidiva. Y después, por no querer hacer una cirugía agresiva, lo tenemos que intervenir nuevamente para extraer a los ganglios linfáticos porque también están afectados. ¿Cómo identifico yo mis ganglios linfáticos están afectados? Con punciones, con biopsias. Yo tengo que realizar ese tipo de estudios para ver si mis ganglios linfáticos no están afectados. ¿Queda alguna duda, chicos, de esto? Bueno, en la siguiente foto quiero que ustedes lo evalúen y me digan qué es lo que ustedes ven en este PowerPoint. ¿Qué es lo que ven, chicos? Cuéntenme. A ver. Ahí ya son malignos. Bueno, vamos a la primera foto. La perrita esta blanca cruza de... Es perrito, ay, le acabo de cambiar el sexo, qué feo. Pero fíjense, es un machito de tamaño pequeño, pelo corto, ¿y qué es lo que presenta? ¿Cómo lo describirían ustedes? Cuéntenme, a ver, les voy preguntando. Benjamín, ¿qué es lo que piensa del perrito blanco, chiquitito, machito que tengo acá en la foto? Cuénteme. Con sus palabras. Tiene dos orejitas, una cabeza. Vamos, Benjamín, ¿qué es lo que ves? Ah, bueno, por favor. No, pero descríbame qué es lo que ve usted en sus palabras. Sí. Bueno, una masa. Ajá. ¿Dónde específicamente en el pecho? Porque el pecho empieza desde el... No, guarda, ¿no? Guarda. ¿Qué región anatómica puede ser? ¿Cómo la podemos describir? A ver, alguien que lo ayude, Benjamín, ¿qué es lo que me dirían? ¿Tiene pérdida de pelo en la zona del tumor? Bueno, está bien, pero ¿qué región anatómica está, chicos? Anatomía. Craneal y ventromedial. ¿Cómo? Craneal y ventromedial. Mm, Craneal no, ventromedial. Ventral me gusta. Ujú. Por ahí podemos arrancar un poquito. ¿Sería la parte como de los pectorales o no? Bueno, podemos decir de los músculos pectorales, bueno, dorsales, me gusta. Pero también ¿no les parece que sería mucho más fácil decir en la región de la cavidad torácica, extremo anterior del esternón? O entre los Del espacios esternón, sí. escapulares, en la región, sí, porque estamos en la región ventral, primero está bien. Esto que yo les digo, a que a ustedes les resulta difícil, es muy difícil también cuando los chicos van al hospital y no saben describir la ubicación de la masa. Ustedes tienen que ser específicos, tienen que conocer los cortes de que se hacen, los cortes
que están establecidos el dorsal, el ventral, el craneal, el caudal. ¿Cómo se utilizan esos términos para que ustedes puedan definir la masa? ¿Por qué es tan importante definir la ubicación anatómica de la masa? Porque si ustedes no la pueden definir dónde está ubicada, cuando vuelven nuevamente a consulta, tienen que evaluar el tamaño de la masa, si está en el mismo lugar, si cambió de dimensión después de un tratamiento, después de una quimio, si aumentó de tamaño, si se presenta, como decía tu compañera, con la piel, con el pelo corto, si presenta ulceración, si ha perdido más pelo, ¿no? Todo eso ustedes tienen que ser específicos para poder describirlo. Por eso es tan importante que ustedes reconozcan la región anatómica. Vos podés decirlo, no estaba mal decir en la base del cuello, pero tenés que decir en la entrada del tórax. ¿Ah? Está en la base del cuello porque justamente este perrito es pequeño. En la base del cuello, en la cara ventral, porque está en la entrada del tórax, o en el extremo anterior del manubrio del esternón, del hueso del esternón. Eso lo puedes decir. De esa manera yo te diría que ahí queda específicamente establecido. Y después la tenés que medir a la masa, que se la mide con un calibre, con las 3 dimensiones, para ser específico, para poder evaluar en una próxima consulta. ¿Queda claro por qué es tan importante poder describirla? Ahora, vamos con la segunda masa. ¿Qué me puede decir, a ver, Sofi Díaz, ¿qué me puedes decir de la segunda foto que vemos en el PowerPoint? ¿Qué es lo que ves, Sofi? En la foto, en la segunda superior. Sí, un melanoma. Ay, me encanta, ella ya me dice. Bien, puede ser un melanoma. ¿Cómo lo describirías vos? Pasa que me tocó ese tema, así que estoy Ah, viendo imágenes, entonces bueno, buenísimo. Escúchame, Sofi, ¿cómo la definirías? ¿Es un animal de pelo largo? claro, un Sí. animal pelo largo Presenta. que presenta una pequeña masa tumoral de melanoma en no sé qué región. No, Porque guarda, no vos se siempre ve. tenés que, cuando la describís, no tenés que decir el diagnóstico, porque por ahí, guarda, vos siempre tenés que decir una masa Posible tumoral, melanoma. posible puedes ponerle, pero ¿sabes qué le tenés que decir? Una masa tumoral que presenta una coloración oscura. Después vos hacer histopatología y decís, confirmás el melanoma. O ponés un diagnóstico presuntivo. ¿Sabés qué también puedes decir, Sofi? Que esta masa es de borde liso o irregular. E irregular. Es irregular. ¿Sabes que también es importante? Hay una fotocopia que ya les voy a enviar, chicos, que habla sobre la superficie y la forma de los nódulos. Fíjense que el del perrito de la derecha, de la derecha de la pantalla sí, presenta una masa que es de tipo redondeada, ¿viste? En cambio, la de la foto que está viendo Sofi del melanoma, presenta de una superficie morulada, que presenta como no es un borde regular, es un borde irregular. Y eso también es importante porque te está indicando una forma de crecimiento tumoral. Ahora vamos, en el margen inferior izquierdo, tenemos un perrito que tiene una ¿qué? A ver, ¿quién me lo puede describir? ¿Eso es un osteosarcoma, profe? Puede ser, pero ¿cómo yo quisiera primero que me la describas, Luz, a la masa, como tal? ¿Qué es lo que vos podés apreciar en la foto? Vamos de vuelta a PowerPoint. Tela grande. ¿Cómo lo describirías? Ay, perdón. Que es uniforme, de borde liso. Primero, es una masa que se presenta ¿dónde, Luz? En la zona del hueso nasal. ¿Y qué más? Eh, El hueso nasal termina acá, ¿no? Ahí. sí, bueno, sí. En el medio de la hacia frontal sería, entre las Bueno. órbitas, más o menos. ¿Qué más dirías? Parece que tiene el borde liso, pero no estoy tan segura cerca del ojo. Ajá. No veo bien si es como todo redondeado, tiene ahí como un... No, no tiene úlceras. No tiene úlceras. Mira, no Sofi.
Mira, Luz, es una masa que ocupa el plano nasal hasta el espacio frontal, hasta el espacio entre los ojos, el espacio medial de los cantos mediales del ojo. Así lo tendrías, que es una masa de gran tamaño que se extiende hacia la mejilla izquierda del animal. Porque vos ahí tenés que decir todas las extensiones, entonces te tenés que plantear como si tuvieras un plano desde anterior a posterior que llega hasta el hueso frontal, hasta el espacio del canto medial, del espacio entre los ojos. ¿Tá? Vos lo tenés que describir y se extiende por la mejilla izquierda del animal, produciendo una deformación de gran tamaño. Después vos vas a evaluar si es dura, si es blanda, ¿dale? Porque vos no podés decir que es un osteosarcoma si no hacer los estudios. ¿Por qué? Porque puede ser un fibrosarcoma. Te cuento todos los tumores que pueden ser. Puede ser un osteosarcoma, puede ser un fibrosarcoma, puede ser un carcinoma, y déjame que piense qué más puede ser. Y también presenta babeo. Fíjate que el animal no tiene un moco filante, ¿no? ¿Viste que no tiene un moco filante por la nariz? No, no tiene nada. ¿Viste? Y quizás este animal respira bien. Y solamente puede fuera de subcutáneo. ¿Sabes quién también produce esta deformación así? Los TBT nasales. TBT nasales producen también esta deformación. Así que nosotros siempre tenemos que decir la masa y después tenemos que identificarlo porque todo eso puede ser. Y todo eso tienen un tratamiento, todos esos tipos de tumores tienen un tratamiento diferente. Ahora vamos al gatito de la derecha. ¿Quién me lo quiere presentar? Vamos, no sean cobardes. A ver, García Dayana. ¿Dónde anda García Dayana? Ah, no, ya has participado con el Messenger. Vamos por Aragón María Celeste. ¿Dónde anda Aragón María Celeste? Hola, profe, buen día. No tengo cámara. ¿Y no ves? Por eso no me ves, pero yo sí la estoy viendo a usted, ¿no? Ah, bueno, escúchame, María Celeste, ¿me lo describís al gato? Bueno. Dale. ¿Qué es lo que observas? Te presento un felino. Un felino con una masa irregular alrededor del ojo o de la... Es que es el ojo, ¿verdad? Sí. Acá debería estar el ojo. Claro. Entonces alrededor de la cavidad orbitaria. ¿Solamente alrededor de la cavidad orbitaria? No, y en la mejilla derecha. Bien, ¿y hasta dónde se extiende? Hasta la boca. Bueno, ¿y hasta dónde más? Y el plano nasal y el frontal. Fíjate que en este caso no es solamente alrededor del ojo, fíjate que se extiende hasta el frontal, te pasa lo mismo que Luz, hasta el plano nasal, fíjate que hasta acá, toda la mejilla derecha y recubre el párpado y se ha perdido la abertura orbitaria. Sí. ¿Qué más puedes decir de la piel? Que presenta zonas que no tienen pelo. Bien. Y bueno, tiene colores distintos. En algunas partes está más blanco, en otras oscuras, en otras... Bien. Esto generalmente puede ser un carcinoma. Y generalmente los gatitos pueden sufrir de carcinomas que son muy agresivos. Fíjense que ocupa. ¿Saben lo malo de este tumor? Es que el crecimiento del tumor es plano. Todos los crecimientos que se llaman sésil, que este término va a aparecer en la bibliografía que les voy a enviar, que tienen forma sésil, tienen la forma de expansión hacia los laterales. Entonces muchas veces estos tumores son peores que el tumor que cuelga, porque el tumor que cuelga yo lo puedo extirpar, puedo hacer márgenes, puedo saber hasta dónde profundiza, pero el tumor que es de plano, que son planos, que son de forma sésil, que tienen el crecimiento extensivo, es malo, es muy malo. Vamos a otras diapositivas. Acá tienen ya el machete de estos dos tumores, pero esto tenía que ver con esto. Les presento acá el cuadro sobre la clasificación según el comportamiento biológico del tumor benigno y el tumor maligno. Este cuadro está en el libro Thompson.
En Thomson la parte de neoplasias está linda, pueden leerlo tranquilamente de ahí. ¿Por qué? Porque tiene los cuadros sobre clasificación de tipo epitelial, mesenquimática, y en la clasificación esta también falta la clasificación sobre los tumores de origen mixto, que eso me olvidé de decirle. Hay tumores de origen mixto, que son el caso del tumor de glándula mamaria, porque glándula mamaria puede ser un tumor que sea mesenquimático o epitelial. Como está conformada la glándula por las dos porciones, podemos tener carcinomas y podemos tener sarcomas. ¿Por qué? Porque el tejido conectivo y las fibras mioepiteliales que tiene la glándula mamaria puede hacer que el tumor sea de origen mixto. Por eso es tan complicado el tumor de mama. Ahora, también existen tumores de origen neurógeno, que son los de origen que afectan las vías nerviosas aferentes. Entonces vamos a tener los schwannomas, que son de las vainas de mielina. Eso también, toda esta clasificación está completa en el Thomson. Y esa es la que ustedes tienen que estudiar para el final. ¿Queda claro, chicos? ¿Quedó claro? Bien, gracias por responderme. Ahora vamos con el comportamiento biológico y esto tiene que ver con las fotitos que veíamos antes. Nosotros vamos a hablar de tumores benignos cuando son tumores bien diferenciados, típico del tejido que le dio origen, es un tejido epitelial, se queda ahí, está en el tejido epitelial, no avanza al tejido subcutáneo, lo puedo diferenciar. Generalmente la forma de crecimiento es expansiva y circunscripta. ¿Qué significa? Que crece, pero crece como una masa como compacta, como circunscripta en la región o en el órgano que apareció. Normalmente la velocidad de crecimiento es lenta y no generan metástasis. No hay metástasis, eso va más abajo, y hay en la parte citológica, cuando yo hago una evaluación de la célula, presentan poca mitosis. ¿Qué significa? Que las células no se multiplican mucho, se multiplican, pero con una mitosis, se dice que son mitosis moderadas. ¿Por qué? O escasas. ¿Por qué? Porque por campo microscópico yo voy a ver 1 o 2 mitosis. En cambio, cuando yo veo un tumor maligno, voy a ver muchas mitosis. Porque la célula se está multiplicando muchas veces y después voy a ver lo que se llama mitosis aberrante. Fin del crecimiento, pueden llegar a estabilizarse. Llega un momento en el que los tumores benignos, por ahí, muchas veces, dejan de crecer y se mantienen años sin crecer. Ese es el tumor para sacar. Porque molesta, se puede activar, sí. Hay que extirparlo, lo ideal es que se extirpe. Metástasis ausente significa que no invade otros órganos, otros focos. Y los resultados clínicos. Acá habla de resultados clínicos, pero siempre va a depender el resultado clínico de la evaluación del paciente, va a depender de dónde está ubicado el tumor, como hablábamos la vez pasada, cuando me decían todos los tumores son, si son pequeños, son benignos, que hablábamos la vez pasada, yo te decía, no, los tumores van a depender del lugar que ocupa, dónde se encuentra, al órgano, si el órgano es fundamental para el funcionamiento del organismo, como hablábamos la vez pasada, una glándula pituitaria afectada, hablábamos del páncreas afectado. Entonces, va a depender siempre del lugar que ocupa. Si son productores de hormona, por eso dice acá en el cuadro, producción de exceso de hormona. Complicaciones accidentales. ¿A qué se refiere con complicaciones accidentales? Que el tumor se ulcere, que genere miasis, que generen pérdida de sangre, pues son que producen hemorragia porque se roza, porque el animal se rasca, porque le molesta. Entonces el tumor benigno va a ser una molestia. Por eso hay que extirparlo. El tumor maligno, la estructura es imperfecta, diferenciada y atípica. ¿Qué significa? Que el tumor es de crecimiento que crece en forma de nódulos, que es poca, que la estructura, yo no puedo decir dónde termina el tumor, su estructura es atípica, es un tumor como veíamos el melanoma que se veía con un crecimiento modulado.
generalmente su forma de crecimiento es infiltrativa, se mete dentro de los tejidos, se expande, no forma una cápsula, generalmente el tumor maligno no está encapsulado, está disperso en diferentes partes del organismo, del órgano donde está creciendo. Cuando yo hago una citología veo que el tumor, primero que el tumor crece macroscópicamente rápidamente, entonces las estructuras ceden y se lesionan, las estructuras que lo contienen. Si yo hago un examen microscópico voy a ver que hay muchas mitosis porque están activamente multiplicándose la célula, no deja de crecer, presenta metástasis y el crecimiento va a ocupar un espacio, un órgano noble, por lo tanto va a afectar el rendimiento del organismo en general. Por eso te dice que es un crecimiento infiltrativo, peligroso, progresivo, genera metástasis, por eso se dice que es un tumor de tipo maligno. Hasta acá vamos a dar esta primera clase. Y después vamos a seguir, vamos a hacer un deje de 10 minutitos, chicos, y después seguimos. ¿Algunas dudas hasta el momento? Profe, yo tengo una duda. Sí, sí, decime. ¿Se podría decir que los tumores malignos son más que nada internos, más que ¿Cómo? superficiales? Si los tumores malignos son más internos que superficiales, como en el caso del perro que tiene en la parte del plano nasal, el tumor más superficial. No sé si... Pero no te entiendo, Lourdes, la pregunta. O sea, los tumores malignos son más internos que superficiales. Por ejemplo, cuando vemos un perro en la calle, los tumores que llevan colgando, más que nada son extirpables, porque son benignos. Claro, en general vos tenés que fijarte si el tumor está circunscrito, que se denomina así cuando está separado de las estructuras vecinas. Todos los tumores que vos tenés que son diseminados, que son infiltrativos, que forman parte del mismo órgano tejido, que vos ya vas a ver la clasificación, cómo se basa en los órganos internos, ese es el maligno. O sea, a vos te va a dar un parámetro. Lo que pasa es que cuando vos me decías interno, yo no sabía si te referías que afectaban a los órganos internos. No, Por claro, eso, simplemente que se encuentre dentro del... claro, los que invaden más hacia la profundidad, ¿me entendés? Generalmente todo lo que tienen un crecimiento que se diría hacia el exterior, que están por ejemplo, que no avanzan más allá de la membrana epitelial, generalmente esos tumores son los que vos más vas a extirpar. El caso del papiloma. El papiloma no avanza sobre la membrana basal del epitelio, queda ahí circunscripto en esa estructura. En cambio, cuando vos tenés un tumor que avanza al tejido conjuntivo, invade los vasos sanguíneos, invade los vasos linfáticos, ya es maligno. Entonces se mete y a través de esas vías, dependiendo del tipo de tumor, va a llegar a metastizar porque las vías linfáticas, las vías sanguíneas, los atraviesan, invaden, como vean después lo que les envié del enlace, van a ver, y en el dibujito también en el Thomson, aparecen cómo se abren camino a través de las fibras endoteliales de los vasos sanguíneos, de los vasos linfáticos, y empiezan a circular esas células tumorales para producir metástasis en otros órganos. Ese es el tumor maligno, ese es el problema que nosotros tenemos. Ese es el que no podemos circunscribir y también va a depender las cirugías que vos realices, dependiendo qué órgano está afectando y qué es lo que tenés que extirpar. Porque van a ver que hay cirugías que son una locura, chicos, que hacen en felinos, que le extirpan todo el plano nasal del animal y queda con las coanas a la intemperie, literalmente a la intemperie. Y quedan sin una mandíbula superior o sin una mandíbula inferior, y alimentar ese animal es muy, muy, muy difícil que tenga una sobrevida sin infecciones, es muy agresivo, tienen que ser también responsables cuando ustedes van a indicar una eutanasia, porque hay veces que es preferible indicar una eutanasia y no hacer sufrir al animal, y no llegar a un estado totalmente incompatible con su vida, incompatible muchas veces no se lo hace por el animal, se lo hace muchas veces por los dueños, y después los dueños de un tiempo, cuando ven la vida, la calidad de vida que tiene el animal, deciden posteriormente una eutanasia. Pero ustedes tienen que ver qué estructuras afectan. Que no tenga un pabellón auricular no es problema, no sería problema.
pero que le falte plano nasal, que le falte la nariz, que le falte una mandíbula superior, una mandíbula inferior, es un problema. Así que tienen que ser responsables. Hasta acá, hacemos 10 minutitos, nos preparamos un mate y seguimos. ¿Puede ser? María Celeste, tenés varios ejemplos de tumores que están quietos y es más, vos vas a ver, estuvo quieto durante años, el tumor no creció y de golpe lo veo mucho más agrandado. ¿Por qué? Porque antes el organismo lo mantenía encapsulado con una cápsula de tejido fibroso, es más, calcificó la cápsula porque trató de mantenerlo quieto con depósito de calcio, de un producto inerte para que no se diseminen células, no esté irrigado, no está muy irrigado, pero cuando se activa todo eso, mi sistema inmune no lo puede contener, vuelve a reactivarse. Entonces eso es lo que pasa, no nos podemos confiar. Hoy en día sabemos que no nos podemos confiar. Gracias, profe. No, de nada. ¿Seguimos por ahí con el power, chicos? Bueno. Después seguía todo lo que es etiología. Les voy a aclarar el tema de la anaplasia porque también aparece el término anaplasia y metástasis. Dos conceptos, después vamos a ir a la etiología. Me voy por acá. Estos procesos de químicos, iniciación y demás, ya lo vamos a ver la clase que viene. Concepto de anaplasia. Miren que, y en el video que está... compartiendo. ¿No estoy compartiendo? Ay, gracias por avisar. Comparto. Ahí está. ¿Se ve? Ahora dice que sí. ¿Se ve? Ahora sí. Sí, ahí ya se ve, profe. Buenísimo. Anaplasia. Viste que con la clasificación le dije cuando la célula muestra un grado de anaplasia, es un grado de tumor maligno grado 4. Se refiere a la inmadurez del tejido. Da noción de malignidad al tejido tumoral. Cuando el tejido es más inmaduro, significa, ¿viste cuando están en el proceso de embriogénesis? Cuando vos estás en el proceso de embriogénesis, tenés un montón de células que tienen poca diferenciación y se van a ir diferenciando y van a dar origen al mesodermo, ectodermo, van a dar origen a muchos órganos y tejidos. Bueno, esas células se dice que son pluripotenciales, tienen poca diferenciación y se van a ir diferenciando según la carga genética que tengan. Bueno, cuando yo encuentro células que en un animal adulto que no deberían estar con inmadurez, mostrando estas características de inmadurez, de célula pluripotencial, se dice pluripotencial porque tiene la potencialidad de diferenciarse en en otras células. Entonces te dice que el tejido es más maligno, más inmaduro, más maligno, más anaplásico. Eso para aclarar. Van a encontrar anaplasia es sinónimo de grado de indiferenciación, que no es lo mismo que aplasia, que es una alteración de crecimiento. Hay muchos problemas con el anaplasia y el aplasia. Esto es anaplasia. Entonces, cuando yo tengo este grado de indiferenciación en la célula, voy a tener, por ejemplo, que en neoplasias del tejido epitelial, estas células van a romper lo que se llama la membrana basal y van a tener un crecimiento invasivo, se van a ir a afectar el tejido subcutáneo. Cuando tengo este concepto de anaplasia en neoplasias mesenquimáticas, voy a decir que el grado de celularidad es muy grande, que significa que las células pueden diferenciarse en cualquier otra célula del tejido mesenquimático. Esto va a determinar el grado de anaplasia que dice determina un aumento y modificación de la polaridad celular y alteración de la diferenciación celular. ¿Se acuerdan lo que hablábamos la otra vez de la polaridad celular? Que la célula tiene una función en un polo y en otro polo tienen otra acción. En un polo, por ejemplo, las células que son secretoras o que absorben nutrientes, por un lado van a absorber nutrientes y en el polo posterior van a eliminar sus productos después del metabolismo de esas sustancias y van a eliminar productos que son benéficos, por ejemplo, para el organismo. Cuando hay un aumento de polaridad de la célula, indica que esa célula también está en un grado de anaplasia y tiene alterada la diferenciación celular. ¿Cómo van a ser sus núcleos? Los núcleos no van a ser como una célula normal, van a tener
la célula de sí va a mostrar lo que se llama diferentes formas. Entonces yo voy a tener muestra de un tumor que voy a tener células con diferentes formas, diferentes tamaños, eso es lo que significa pleomorfismo. En vez de yo punzo una glándula mamaria y espero encontrar células que son glandulares, de tejido de glándula mamaria, y no encuentro ese tipo de células, encuentro unas células que tienen formas grandes, pequeñas, tipo epitelial, tipo mesenquimática, encuentro un pleomorfismo celular. Tengo variaciones en el número. ¿Qué significa? Tengo muchas células en mi campo microscópico. Tengo lo que se denomina también un grado en NC, significa relación núcleo-citoplasma aumentada. ¿Qué significa? Que el núcleo es tan grande que está aumentada. Entonces el núcleo sobre el citoplasma, el núcleo se manifiesta muy grande porque indica que ese ADN está activo. Y toma una gran coloración, que es la hipercromasia. Los nucleolos, normalmente, ¿cuántos nucleolos tiene una célula? 1 a 2. Bueno, en este caso los nucleolos van a aparecer, en vez de ser pequeños, poco visibles, van a ser más grandes. Y pueden ser también lo que se llaman atípicos. Pueden, en vez de ser redondos, pueden tener una forma triangular, una forma cuadrada, y tienen diferentes formas, pueden encontrar más de un nucleolo. También puede encontrar lobulaciones. ¿Qué significa? Que está fragmentado el núcleo. Puede encontrar lo que me indica también procesos de mitosis. Y todo eso son características de células embrionarias que están en una rápida multiplicación. Para que ustedes ¿qué más nos falta? Las figuras mitóticas. Las figuras mitóticas vienen que cuando se divide una célula se forman, al formarse las dos células se divide ordenadamente el núcleo. En el caso de las figuras mitóticas aberrantes, tienen forma de estrella o tienen formas... ¿cómo le podría decir? Deformada. Van a ver el núcleo que es como que irradia un crisol de muchas extensiones. Todo eso te va a indicar que el uso mitótico no se forma bien. Por lo tanto, no voy a armar dos usos mitóticos para separar las células y no voy a poder dividir los cromosomas correctamente. Y en general el citoplasma de estas células que están en multiplicación es basófila. Significa que está de color azulado. A diferencia de la necrosis que era rosada, este es azulado porque tiene una gran concentración de ribosomas. ¿Por qué ribosomas? ¿Qué hace el ribosoma dentro de la célula? Sintetiza proteínas, profe. Síntesis proteica. Y la oxigenación, la síntesis proteica, porque esta célula está en activa multiplicación. Y en el caso de muchas células también evidencian lo que se llaman vacuolas, que son pequeños agujeritos dentro del citoplasma, alrededor del núcleo, te indican mayor malignidad. Y si son células que no deberían estar queratinizadas, porque yo supongo que saco una muestra de una célula de un vaso y encuentro que están queratinizadas, tienen restos de queratina. Y digo, ¿qué hace la queratina acá? Todo eso te va a ir indicando grado de anaplasia. Ahora les voy a mostrar, por eso lo quería tener en esta presentación, cómo se ve. Fíjense, esta foto, ¿la pueden ver bien? Esto es el pene de un canino. ¿Y este qué tumor es? ¿Lo pueden leer? ¿Papiloma? No, es parecido al papiloma. No, tumor venéreo transmisible, dice. Sí, muy bien. ¿Y sabes qué? Muy bien la observación. Te digo por qué. Porque también pueden ser papiloma. Pero, y por eso tenés que hacer una citología, porque tenés que estar segura de lo que es. Porque en un perro muy inmunodeprimido el papiloma aparece también en las uniones mucocutáneas y pueden aparecer en las mucosas. Bien, pero este caso es un TBT, que crece como mórula. Mórula significa, ¿viste? Como mórula, como los racimos de uva. Eso significa cuando dicen crecimiento morular, que era el caso del tumor, por ejemplo, que veíamos del melanoma. Y es sangrante, afecta los genitales de los animales. ¿Por qué? Porque es de transmisión venérea, a través del coito, pero también a través del lamido. Por eso también el TBT se empezó a ver en la cavidad oronasal. Y además de la cavidad oronasal, también se empezó a encontrar en el subcutáneo, y es un tumor que está mutando. ¿Se acuerdan que yo les decía, bueno, el TBT, ¿qué es lo que tiene de interesante? Que es un tumor, para hacer citología, que es fácil de ver los cambios nucleares. Entonces, fíjense, de todo lo que yo les dije,
¿Viste que les dije que las células tienen una relación núcleo